Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en uno de los temas duros del periodismo. Y me refiero duro porque es un tema de derechos humanos, de prisioneros, de maltrato a prisioneros y de todo un trabajo que se hace desde Europa a Madrid por una organización que se llama Prisoners Defender, o sea, defendiendo a los presos, una ONG internacional, y que la dirige un viejo amigo, Javier Larrondo, periodista, un hombre que le ha dedicado su vida a los derechos humanos, y le damos la mayor o la mejor bienvenida, o la más cordial bienvenida en Cuba y su historia. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy contento de estar en tu programa, Alberto. Yo lo sé, yo lo sé. Y viniste para un seminario relacionado con el trabajo de los presos. Sí, tuvimos dos eventos, uno relacionado con las misiones médicas cubanas que se producen desgraciadamente en esclavitud y otro relacionado con los presos políticos en Latinoamérica, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Vamos a hablarle un poco a los amigos oyentes sobre tu trabajo, porque es un trabajo que yo que lo conozco hace años y lo he seguido y hemos mantenido una relación periodística muy cercana, pero a veces los oyentes, pues, como no están tan cerca, sería interesante que tú les expliques lo que haces, todo el trabajo relacionado con los derechos humanos, con los presos no solamente de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Turquía, Irán, o sea, todo lo que sea una violación de derechos humanos, Prisoner Defender tiene una responsabilidad. Háblanos de eso. Sí, nosotros tenemos una característica como organización de derechos humanos que es un poco diferencial a otras organizaciones. Normalmente te encuentras en el mundo de las ONGs, aparte de las humanitarias, las de ayuda humanitaria, las de defensa de derechos humanos, te encuentras dos tipologías. Unas son extremadamente jurídicas y se dedican a hacer procedimientos jurídicos, y otras son de relatoría, es decir, por ejemplo, Human Rights Watch, Human Rights Foundation o Amnistía Internacional hacen sobre todo, fundamentalmente, relatoría, ¿no? Nosotros lo que hacemos es relatoría también de derechos humanos, pero siempre, en el 90% de las ocasiones, lo acompañamos o lo hemos acompañado previamente de una acción jurídica concreta en diferentes mecanismos, que puede ser la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas y sus relatorías y mecanismos especiales, pueden ser tribunales locales, tribunales en Cuba, todo tipo de cortes. Quiero esto decir que la investigación previa de la relatoría se convierte en una denuncia. El asunto es que cuando nosotros lanzamos, digamos, un reporte sobre algo que está sucediendo, todo el trabajo jurídico, que es muy intenso y que requiere tener la documentación jurídica, tener los testimonios de primera mano, tener todos los documentos probatorios, todo ese 360 grados de investigación también va en la relatoría. Y entonces cobra una profundidad, claro, que aprecian mucho los diplomáticos y políticos. Y la prensa. Y la prensa, etcétera. Sí, sí. Sí, porque somos capaces de hacer afirmaciones que sostenemos constantemente con pruebas muy tangibles, mientras que en otros casos existen esas pruebas en todas las organizaciones que emiten relatoría, pero normalmente son de tipo cualitativo. En nuestro caso son pruebas cuantitativas, las anexamos, porque las hemos tenido que presentar anteriormente a un juez o a un árbitro, claro, internacional, ¿no? Hay una cosa interesante también, me gustaría que hablaras un poco de esa faceta, porque ustedes no están en América Latina, están en Madrid, en España. O sea, correcto, que están en una dimensión europea donde está la gran cultura y donde obviamente están intereses que les preocupa toda esta violación de derechos humanos que hay en el mundo actual.
Háblanos un poco de la importancia de estar en Europa desde Madrid, ¿no? Para defender derechos humanos en Latinoamérica hay dos ejes fundamentales. Evidentemente, los Estados Unidos es un país que ejerce mucho la presión sobre el respeto de los derechos humanos en Latinoamérica. Pero Europa está también vinculada y es otra voz muy importante. El hecho de estar en Europa nos ofrece además un marchamo de cierta objetividad, porque no estamos enfrascados en la batalla local como pudiera ser si estuviéramos en algún país de Latinoamérica, etcétera. Estamos ajenos a la batalla política, y entonces eso nos ayuda a tener una voz, digamos, que tenga que sea vista como con cierta objetividad. Pero mayor además, autoridad moral. No quisieran calificarlo así, pero sí se percibe de esa manera. Y luego, por otro lado, las instituciones europeas tienen un peso muy importante en la llamada al respeto de los derechos humanos en el mundo. Entonces, el que podamos influir en las autoridades europeas, estando cerca de las autoridades europeas, manejando, digamos, su agenda, etcétera, eso ayuda a que los frentes que se encuentran en las dictaduras como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, sean más amplios que solamente en el hemisferio occidental, ¿no? Pero ustedes van más allá de Latinoamérica porque tienen trabajo en Turquía, en Irán, o sea, que se ocupan de otros casos. Sí, nosotros tenemos una sección en Asia, con oficina en Ankara, liderada por un gran jurista, que hemos logrado éxitos muy importantes. Ahora acaba de salir un caso de 200 prisioneros políticos, ganado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde presentamos la denuncia, y han tenido que liberarlos. Y han tenido que volver, han remitido el caso otra vez al juez primario para que vuelva a tener que realizar el proceso sin las violaciones con las que lo realizó, ¿no? Muy importante porque, por ejemplo, en Turquía está sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos muchos más casos en marcha en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hemos ganado en muchos casos también en el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias en Pakistán, Turquía, Siria. Estamos con casos en Egipto, Bahrein, Bielorrusia, China tenemos un caso. China es un mundo aparte y estamos tratando de introducirnos, pero es un mundo aparte. Entonces tenemos unas operaciones en Asia y África incipientes, pero con muchos resultados. Ya tenemos decenas de casos ganados. Qué bueno tenerte en Cuba y su historia, porque con esa explicación nuestros amigos oyentes van a entender la dimensión del trabajo que hacen Prisoner Defender desde Madrid. Y esa dimensión obviamente toca directamente el caso cubano. Hemos tenido oportunidad anteriormente, desde el punto de vista periodístico, de inclusive entrevistarte para los casos básicamente de la manifestación del 11 de julio, donde cayó preso José Daniel Ferrer, y Félix Navarro y otros. Correcto. Pero menciono estos dos casos porque el caso de José Daniel Ferrer, y tú lo has trabajado duro, es un caso no solamente de que está prisionero, sino que está aislado, está torturado, lo han querido quebrar, lo han maltratado. Háblanos un poco de este caso, porque es un caso, yo diría, icónico, un caso significativo en el trabajo de ustedes. Sí, además de eso puedo hablar con conocimiento de causa. El caso de José Daniel Ferrer lo conocemos muy bien. Nosotros hemos ganado muchos procedimientos en Naciones Unidas con su caso. 3 desapariciones forzadas, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Ahí tenemos fotos de las manifestaciones y fotos de la prisión. Pero sigue, porque esa explicación es muy interesante sobre lo de José Daniel. Y el caso de José Daniel lo hemos llevado muy de la mano y lo conocemos muy bien. Pero hay que decir algo, para que entiendan los oyentes o los televidentes cuando me escuchen decir esto. Nosotros hemos monitorizado las torturas en todos los casos de prisión política en Cuba en el año 2023. ¿Cómo lo hicimos? Cogiendo una muestra de 181 casos, donde de diferentes fuentes obtuvimos las respuestas y los patrones de tortura
sobre 15 patrones de tortura, la gravedad de torturas que estaban sufriendo todos ellos, los 181 casos. Bueno, pues la conclusión fue que el 100% eran torturados, pero es que el 80% sufren más de 5 tipologías de tortura. Bueno, pues diciendo esto y sabiendo que he estudiado en profundidad y en Prisoners Defenders hemos estudiado en profundidad las torturas que se producen en la prisión política actualmente en Cuba, les puedo decir que José Daniel Ferrer es el caso del preso hoy en día más torturado de todos. ¿Por qué? Porque lleva más de 2 años y medio en celda de castigo. Aislamiento. En celda de aislamiento, de castigo. Para que nos se hagan una idea, es una pared, 4 paredes blancas, tapiadas completamente, con una bombilla encendida 24 horas, con una vibración sónica permanente que le está destruyendo neuronas, le está destruyendo el sistema nervioso y lo tiene destrozado, con una alimentación que a veces el agua hemos detectado que él mismo ha detectado, porque tiene una fuerza mental y una fuerza emocional impresionante, es un hombre excepcional. Él ha detectado que le estaban envenenando porque se estaban notando síntomas y entonces se ha negado, ha hecho huelga de sed hasta que le den, y entonces la mujer le ha llevado bebidas alternativas y tal, y efectivamente él tenía razón, estaba siendo envenenado, o sea, le están haciendo todo tipo de ataques químicos, sonoros, con luz, tapiado. Ningún preso ha estado jamás que yo haya conocido en Cuba, en la época moderna, 2 años y medio, más de 2 años y medio, completamente aislado, permanentemente no puede salir a ver el sol, no puede salir a relacionarse con otros presos. Los presos tienen prohibido hablarle con él o saludarle si le ven en un pasillo conducido hacia una de las escasas veces que lo sacan a que le dé el sol. Es una situación realmente terrible. Así que eso es lo que está viviendo José Daniel Ferrer, que para nosotros lo consideramos como el preso más torturado, y para esto hay que pensar que otros presos son torturados hasta con 15 tipologías de tortura. Claro. Bueno, pues José Daniel Ferrer, que no tiene tantas tipologías de tortura, que tiene 12 o 13, que hay 2 o 3 tipologías que no le aplican en su caso, sin embargo es el más torturado. Sí, yo quería aprovechar, amigos de Cuba y su historia, para mencionar otro caso, porque los dos que estamos mencionando los he entrevistado, o sea, conozco a José Daniel, y el otro sería Félix Navarro, un hombre de cierta edad, con ciertas enfermedades. Igual, le aplican la misma o parecida tipología de torturarlo para tratar de quebrarlo y sacarlo de escena. ¿No? Háblanos un poco de Félix Navarro. Sí, a Félix le han hecho todo tipo de barbaridades. No han llegado... a Félix no le pueden someter a la tortura que le están sometiendo a José Daniel porque Félix es mayor, tiene bastante más edad que José Daniel y está en un estado más delicado. Para el régimen... que se le muera a una de estas personas, creo que es un costo político que no quiere asumir, en principio no quisiera asumir. Por eso está acabando poco a poco con la vida de José Daniel, poco a poco y desgraciándolo, para que salga básicamente en silla de ruedas el día que salga, ¿no? En el caso de Félix Navarro, le han hecho bastantes barbaridades, desde violencia física, por supuesto, aislamientos, todo tipo de barbaridades, pero lo que está sufriendo ahora es que tiene unas patologías graves y no está siendo tratado y se están agravando y estamos muy preocupados por su salud. O sea que... Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, hoy tenemos un programa, como decimos, duro, un programa de derechos humanos, de violaciones y por supuesto el invitado Javier Larrondo, muy conocido porque dirige una ONG en Madrid, en Europa, sobre los prisioneros, se llama Prisoner Defender. Estábamos hablando, o hemos hablado en los últimos minutos de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro, 2 presos que aunque tengan diferencia de edad han sido torturados hasta el máximo de las posibilidades. Y esa es una característica de las prisiones cubanas, hay que decirlo con mucho dolor. Quisieran que Cuba fuese una democracia, que hubiese libertad, entonces estaríamos nosotros en Cuba. Pero lamentablemente con la situación que hay, si vamos seríamos unos presos más, o sea, adicionales, ¿no? Pero bueno, Javier, te dejo porque te interrumpí con Félix Navarro, al cual yo respeto muchísimo. Él dirige la organización de Pedro Luis Boitel, un hombre que además tiene, creo que preso a la hija también. Sí,
Sí, la hija, simplemente por defender la inocencia de su padre, pues también la han metido presa. Y además para hacer daño al padre. Es decir, que y la hija es una activista muy respetada, es una persona que además se comunica, tiene una facilidad de palabra importante, Sí. y todo eso al régimen, toda la gente que tiene buena presencia, comunicación, bien arraigados los principios y tal, todo eso es peligroso para el régimen. A ella la considera conocimos peligroso. aquí en Miami, porque hizo un viaje a Miami y se le entrevistó y con mucho impacto, ¿no? Ahora, yo quería aprovechar, porque el tiempo en la televisión corre más rápido que nosotros. Hay un caso reciente y quería mencionarlo porque es el de Lisdani Rodríguez Isaac, que es una muchacha embarazada y el régimen está haciendo todo lo posible por evitar el embarazo, por torturarla, porque además esto hay que enfatizarlo. Javier, tú me perdonas, ¿no? Porque el periodismo no debe ser cuidadoso con la adjetivación. Sin embargo, este es el caso de Cuba con las mujeres, es un caso de una tipología muy característica. No hay país en América Latina que haya maltratado a su mujer como lo ha hecho el régimen comunista cubano. No lo hay. Si investigas este camino te darás cuenta que yo no sé si es por el machismo de Fidel Castro, de Raúl, o porque el régimen es más autoritario que otro, pero no. Háblanos un poco del caso de esta muchacha, Lisdani Rodríguez Isaac, que es un caso que ha estado últimamente en primera plana y yo sé que ustedes han trabajado. Sí, nosotros hemos defendido el caso de Lisdani en numerosas ocasiones. Trabajamos el año pasado con Naciones Unidas en ese caso y en otros 10 casos de represión religiosa. Demostramos su detención arbitraria, tanto el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria como otras 4 relatorías defendieron su caso y otros 10 de diferentes religiosos. Ellas son unas trillizas, que 2 de las trillizas están en prisión, Lisdani y Lisdiani, que se llaman casi igual. Lo cual provoca en la prensa unos líos con los nombres impresionantes, porque la única diferencia es una I, ¿no? Pues Lisdani, como tú bien has dicho, es la que está embarazada. Y se ha quedado embarazada, ella está casada con una persona hace 8 años, tiene una relación muy larga, duradera, y su marido y ella tuvieron una visita conyugal. Llevaban intentando quedarse embarazados años. Hacía tiempo, sí. Y no lo conseguían. Con lo cual en esa visita no tomaron medidas, porque tampoco pensaban que iba a quedarse embarazada, pero se quedó embarazada. Se hizo un test, digamos, de estos que le pasaron de extraperlo, y se hizo un test en la prisión y le dijo a las autoridades que creía que estaba embarazada. Rápidamente, eso sí, rápidamente le hicieron la eco para confirmar si sí o si no, e inmediatamente, porque para eso sí, o sea, para ver si está embarazada esta presa, que es un problema, ahí sí, rápidamente la ecografía, para tratar a Félix Navarro no. Entonces le hicieron la ecografía, inmediatamente le pusieron los papeles del aborto delante y le dijeron que tenía que abortar. Se lo tiene que sacar, que no, que llevo años queriendo tener un hijo, he hablado con mi marido, le he contado esto y lo que estamos es felices de poder dar a luz a un niño, ¿no? Tan deseado. Y no, que usted tiene que quitárselo. Y entonces, como ella se niega, las autoridades no solamente la coaccionan, sino que además le están privando de alimento, privando de agua, privando de sueño, la tienen en una celda donde está semiabierta y ahora ha pasado el invierno con un frío, porque claro, hasta en Cuba en invierno por la noche a las 5 de la mañana hace frío. Claro. Y si encima estás en una celda húmeda, llena de agua, donde la lluvia también entra, etcétera, etcétera, pues lo está pasando muy mal. Y el régimen cubano quiere forzar el aborto, digamos, provocar el aborto, ya que no pueden conseguir que ella firme que quiere abortar o que se doblegue, porque es muy firme ella, lo están provocando. Esto ha sido reportado a la relatora, a los 5 mandatos que defendieron el caso de Lisdani por detención arbitraria y por persecución religiosa. En noviembre pasado ha sido reportado ahora y tendremos noticias, porque va a haber noticias sobre el caso y va a haber una defensa internacional importante sobre su caso.
Entonces, pero claro, corremos contra el reloj, porque el régimen Claro, está no, el régimen intentando... intenta que aborte por el maltrato, se la incomunica, le quita la alimentación. Sin embargo, Está matando al niño, el régimen. claro, El niño o niña. Está tratando de matar al bebé. Y lo está haciendo en base al maltrato del cuerpo de la madre, claro. básicamente. Que es una cosa típica, lamentablemente, estos regímenes autoritarios, y el de Cuba lo es un régimen que no tiene límites con la posibilidad de maltratar y torturar. Ninguno. Y en este caso, claro, como quieren que la muchacha, que Lisdani aborte, bueno, pues le aplicarán todos los maltratos posibles. Pero qué bueno, primero, qué bueno que Cuba y su historia pueda ser vehículo de esta información y compartirla con el pueblo de Cuba y con los exiliados de cubanos de Miami. Pero además, qué bueno que ustedes puedan estar activando toda una información que pone al régimen cubano en su lugar. O sea, pone al régimen cubano como un régimen abusador, maltratador, torturador. Y eso me parece estupendo, ¿no? Sí, es que, de hecho, en el caso de Lisdani, nosotros estamos luchando por la vida del bebé. Es muy sencillo, es muy sencillo. Si luchamos por la vida del bebé, no nos equivocamos. Y ahí queremos que se unan. Se han unido más de 50 medios de comunicación, el propio El País en España, el ABC, multitud de medios de comunicación se han unido en esta lucha por la vida del bebé. Y también he tenido reuniones con la Iglesia Católica al más alto nivel, con la Anunciatura en Washington y otras personalidades, porque lo que está ocurriendo es muy grave. El hecho de denunciar lo que pasa en Cuba, en muchos aspectos de las violaciones de derechos humanos, ya sabemos que Cuba no tiene vinculación con ningún organismo, no tiene por qué hacerle caso a ningún tribunal del mundo, Claro. porque no ha firmado ni un solo protocolo para que eso sea posible. Bien, pero esa presión política de demostrar cuál es, que la narrativa del régimen cubano es falsaria y sacar las vergüenzas a colación, sí genera una presión que sí libera personas, que sí genera que tenga que frenar en su represión sobre otras, y por lo tanto esa labor es muy necesaria. Pero vamos, también muy insatisfactorio los mecanismos que tiene el mundo hoy en día para defender a las personas que son torturadas, nada menos. Los mecanismos que tenemos, de los que se ha dotado el ser humano en la actualidad, son vergonzosos. No llegan al nivel de lo que se necesita. Pero son lo que son y hay que utilizarlos al máximo posible. Qué bueno, cómo no tenerte en Cuba y su historia, porque estoy seguro que estos casos que hemos mencionado, pues en cierto sentido conmueven el corazón humano de cualquier cubano, ¿no? Y de cualquier ser humano. O sea, no hay que ser cubano para entender que obligar a una mujer a que aborte porque a ti te molesta que esté embarazada, vaya, no puede ser una violación peor. Es impresionante. Es impresionante, ¿no? Entonces, háblanos de otros casos, del resto del trabajo, porque yo sé que ustedes no paran. Sé perfectamente por las veces que nos hemos entrevistado y que nos hemos visto, pues conozco tantos casos de prisoner defender que me siento honrado con que tú estés hoy aquí en Cuba y su historia. Debo decirlo con mucho énfasis, ¿no? Honrado estoy yo, y además de conocerte y conocer a un periodista tan objetivo y tan mesurado, ¿no? como tú, Alberto, de verdad. Siempre hemos hablado de estos temas, ¿no? de cómo hay que estar en la centralidad y no ser un extremista, ¿no? Claro. Y me honra tu amistad por eso, por esa capacidad para estar en la centralidad. Pero sí, hemos trabajado últimamente, y llevamos trabajando tiempo, no solamente el tema de la prisión política. Por un lado, tenemos la lista de presos políticos, digamos, que se toma como cuasi oficial con respecto a la isla. Por otro lado, defendemos los casos de presos políticos en organismos y las detenciones arbitrarias en organismos, las desapariciones forzadas. Hemos ganado en los últimos 5 años unos 240 procedimientos solo en Naciones Unidas con respecto a estos temas, ¿no? Pero tenemos diversas actividades. Una muy importante es la denuncia de la esclavitud que acontece en las misiones cubanas, no solamente las médicas, pero también retención de pasaportes, retención de los títulos académicos,
extracción, succión del 95% o 90% de los salarios de esos médicos o profesionales en el extranjero, tratamientos degradantes, incluso acoso sexual generalizado, prohibición de estar con la familia. Si dejas el trabajo no puedes volver a Cuba en 8 años, entonces hay 5.000 niños que están huérfanos en Cuba, como consecuencia de que sus padres simplemente dijeron no aguanto más la esclavitud, quiero dejar el trabajo, pues ya no puedes volver a Cuba y los niños no pueden salir. O sea, esto ha sido un terreno de denuncia. La libertad religiosa, nosotros hicimos un informe muy importante en 2022 y hemos seguido trabajando el tema de libertad religiosa desde el punto de vista de defensa jurídica, ¿no? O sea que hay muchos terrenos donde estamos trabajando. Pero Javier, en este caso del trabajo esclavo, sabemos por la investigación periodística que el régimen cubano se ha sentido la disminución de contratación de médicos. ¿Es así? Sí, porque en vez de cambiar el tratamiento que hacen de las misiones como esclavitud, en vez de cesar en la esclavitud a la que sometan a los médicos, lo que hacen es perpetuarla. Y entonces hay muchos estados que dicen, yo ya no contrato. Entonces han pasado efectivamente de 8.000 millones de dólares anteriormente de facturación cada año a 6.000 millones. Cuidado, 6.000 millones facturan por las misiones médicas y otras misiones, pero ojo, en sanidad Cuba invierte solamente 64 millones, es decir, un 0,01% de lo que ganan, para que no nos cuenten cuentos de que eso sirve para financiar la salud pública. Y el resto pasa a la represión y al ejército, a los gatos. Y a las 170 representaciones diplomáticas de Cuba en el mundo, que tienen más representaciones diplomáticas que muchísimos países desarrolladísimos. Porque hay muchos que tienen una para diferente región, No, Cuba tiene 170. Claro. O sea, casi que una en cada isla que hay por el mundo, ¿no? Javier, lamentablemente, amigos de Cuba es Historia, estamos llegando al final de este programa que no pudo haber sido más interesante, más preciso, más detalloso en cuanto a esa barbaridad humana, además de jurídica, que existe en Cuba, de la tortura, el maltrato y finalmente la tortura a una mujer embarazada, como el caso del Insday Rodríguez Isaac. Más que eso, pues no podemos hacer, lamentablemente el tiempo ha terminado. Le agradecemos a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender en Madrid, su paso por Miami, porque no se nos pasó por alto y enseguida lo llamé y lo comprometí a Cuba Su Historia, porque creo que es importante. Este programa de Cuba Su Historia es básicamente para eso, que el cubano y el mundo sepa lo que está pasando en esa isla triste y abandonada que tanto ha sido maltratada por el comunismo. Le agradecemos a Javier Larrondo su presencia en Cuba Su Historia y por supuesto lo comprometemos a que cada vez que pase por Miami pues lo tendremos aquí en Cuba Su Historia. Gracias. Un placer, Alberto. Javier, y amigos de Cuba Su Historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Se nos acabó.